La verdad. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Entramos en los temas varios y hoy vamos a hablar de fuérzalos a entrar. Y el fundamento para esto está en Lucas 14:23. Y ahora les voy a decir el porqué de este tema. Leamos Lucas 14:23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Vamos a ver si coincide lo que escribí aquí con lo que se me viene a la mente. El porqué de este tema es porque me he dado cuenta que algunos creyentes han interpretado mal este versículo y andan presionando, obligando, rogando o saturando a la gente con el evangelio, a tal punto que ya no quieren oír y saber nada de este. Entonces andan predique y predique a la misma persona, insistiendo con lo mismo, buscando convencer, y están hastiando fastidiosamente, con la excusa de que hay que forzarlos a entrar, olvidando quién es el que convence y quién es el que da el crecimiento. Entonces, basado en esta introducción, es el porqué de este tema, porque hay gente que ha malinterpretado esto, y conozco varios casos de gente que se vuelve cansona, y la misma gente dice: no, pues es que ustedes son muy cansones, ya esta señora o X persona me tiene cansado, ya que no me deja ni asomar a la ventana. Entonces es una cuestión que no es correcta, y esa es la verdad. Mucha gente ni quiere saber ya, porque es que esa no es la manera de hacer que una persona se acerque al Señor. Es solamente la predicación del evangelio. Y ahora nos vamos a dar cuenta de otras cosas que estoy diciendo que tienen fundamento. Como dice Lucas 14:23 en la TLA: el amo le ordenó: ve por las calles y callejones y obliga a la gente a entrar. Quiero que mi casa se llene. En la PDT dice: entonces le dijo al siervo: ve a los caminos y veredas y haz venir a toda la gente para que se llene mi casa, para que se llene el reino. Dios quiere que todo el mundo se salve, pero ¿será que se va a llenar con nuestra terquedad y nuestra cansadera? Es por medio del mensaje del evangelio. Ahora vamos a acomodar esto como debe ser y mirando su contexto. Vamos a las palabras claves. Convidados. Del versículo 17 viene ¿para qué? O sea, ¿por qué he puesto del versículo 17? Porque es una palabra clave que va asociada con el versículo 23, que es el que estamos estudiando. Convidados, que viene el versículo 17, se los leo. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Ya se van a dar cuenta quiénes son los convidados de que habla aquí. La palabra clave convidados tiene un código que es el 2564 del griego kaleo, y habla de convidado, convidar, decir, invitar, llamar, poner, entre paréntesis por nombre, y luego dice sobrenombre. Las dos palabras claves que siguen ya son del versículo 23. Vallados, 5418 del griego framos. Habla de cerca o barrera que encierra, literal o figurativamente. Habla de separación, vallado, cercar. Y ahora nos vamos a dar cuenta de algo importante de este vallado, porque Él los manda cuando dice que, lo leo otra vez: ve por los caminos y por los vallados. Pero ese ve no habla de ir a como dice ahí, ve a la barrera o al muro. Habla de ir más allá de la barrera o del muro, más allá de los límites, pues se los adelanto, más allá de los límites de Jerusalén y de Israel, que es cuando se habla de la predicación a los gentiles. Fuérzalos, el código es 315, del griego anankatso. Pues mire que lo que dice, fuérzalos, y mire lo que dice, habla de necesitar, compeler, constreñir. Esta es una palabra importante y ahorita vamos a hablar de ella porque puede decirse que de todo lo clave de esto, esta es la más. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de fuérzalos,
y va asociado con constreñir, usted va a dar cuenta que es una cosa muy distinta a presionar a la gente o hastiar a la gente para que acepte. Y tenemos un fundamento de una de las predicaciones o discursos de Pedro. Te habla de constreñir, malestar, aflicción, calamidad, necesario, necesidad, necesitar, forzar, hacer, entre paréntesis, en el sentido de obligar, en el sentido, no está hablando de cosas literales. Después habla de obligar, oponerse, habla de constreñir por medio de ruegos, invitaciones, etcétera, persuadir. Tenga en cuenta, mire que aquí hay dos cosas como contradictorias: ruegos y otras invitaciones. Un ruego, o sea, el evangelio es una carta de invitación, y dice por ahí en el ministerio de la reconciliación, es un ruego de Dios hacia los hombres. Entonces, para que vamos entendiendo, habla de persuadir y tiene el fundamento de Mateo 14:22, Marcos 6:45, Lucas 14:23, Gálatas 6:12. Entonces tengamos en cuenta los convidados o invitados. Vamos a hablar de ellos para que entendamos que ellos fueron los convidados, pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Llenarse de excusas. Ahora vamos a mirar esto también. Los convidados o invitados. Antiguamente, óigalo bien, la costumbre era la de hacer una doble invitación. Una con anticipación para el banquete y otra como recordatorio el día de la celebración. Una invitación anticipada, dice, ¿no? Al banquete. O sea, una invitación para que fuera ese banquete. Y después otra de recordatorio el día que iba a suceder el banquete. Israel recibió la primera invitación dada por los profetas. ¿Qué hicieron? Cuando los profetas vinieron a darle la invitación: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Eso fue lo que hicieron. Pero la segunda de recordatorio, por la llegada de Jesucristo y del reino, fue rechazada por la nación judía. ¿Cómo fue rechazada? Crucifíquenlo. ¿Vio? Los profetas hicieron la primera invitación anunciando, y la segunda invitación fue rechazada: crucifíquenlo. Estos invitados o convidados se trata de los líderes religiosos o Israel como nación, porque recayó sobre todos la culpa. Hay gente que es salva, judíos mesiánicos, han creído en Jesucristo, se han arrepentido, pero como tal la nación de Israel rechazaron la invitación. Estos invitados o convidados hablan de eso, de los religiosos y de la nación de Israel. Los profetas les hablaron de Jesucristo, la primera invitación, pero Jesucristo vino y lo rechazaron, la segunda invitación. Entonces, para que tengamos en cuenta, se habla de dos invitaciones. La primera, los profetas le hablaron de Jesucristo, y la segunda invitación, Jesucristo vino y lo rechazaron. Mateo 4:17, Mateo 11 del 28 al 30, Mateo 23:37, Lucas 4:19 y 2 Corintios 6:2. Ahora, lo que les decía ahora, fuérzalos, ¿no? Tengan en cuenta, fuérzalos, y que entre las definiciones de anancazo está constreñir. Es importante que le pongamos cuidado a esto para que no sigamos haciendo las cosas mal. Constreñir en la RAE: obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. Oprimir, reducir, limitar. Apretar y cerrar como oprimiendo. Sinónimos: forzar, apremiar, imponer, obligar, oprimir, apretar, ceñir, reducir, sujetar, coartar. Vea, yo les puedo adelantar algo aquí. Obligar. Si usted da el mensaje correcto del evangelio, ¿cómo se va a sentir esa persona? Obligada a escuchar, obligada a creer, pero no por nuestras fuerzas, sino por el poder del evangelio, que es poder de Dios para salvación al que cree. O sea, es el mensaje en sí. Ahora nos vamos a dar cuenta. Analicemos el contexto. Del versículo 7 al 14 habla de los convidados a la boda, a las bodas. Del 7 al 14, mire.
Acá habla. Parábola, dice en esta Biblia, del invitado ambicioso. Bueno, en todo caso que habla del convidado. Sí, aquí habla de los convidados. Usted lo leerá más despacio porque es que no me quiero como alargar mucho. Del versículo 15 al 24 habla de la parábola de la gran cena. 15 al 24. Entonces, una cena de convidados, venid, he comprado una hacienda y necesito ir a ver, te ruego que me excuses. Por acá el otro que hizo, compró una yunta de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. ¿Sí ve? Todos se excusaron. ¿Y estos convidados de quién habla? De los judíos, de los religiosos, de Israel en sí. Del versículo 25 al 33 habla de lo que cuesta seguir a Cristo o condiciones para ser un discípulo de Jesús. Entonces tengamos en cuenta que se da la cuestión del versículo 23 de ir por los caminos y por los vallados, de forzarlos a entrar para que se llene mi casa. Por esto vamos a entenderlo. La invitación es para todos a la gran cena de las bodas del Cordero. Entonces habla de la gran cena, ¿no? Y esto también está en Apocalipsis 19, versículos 7 y 9. Y en la TLA dice, la bendición más grande será participar en la gran fiesta del reino de Dios, que es el versículo 15, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esto habla de la bendición más grande, es participar en la gran fiesta del reino de Dios. Eso lo dice en la TLA. El problema es que los invitados dieron muchas excusas, lo acabamos de leer. Es que tengo una yunta de bueyes, he comprado una hacienda, es que ¿qué? Por acá dice la otra. Voy acá, es que acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Excusas, ¿no? Dieron excusas y rechazaron la invitación. Del versículo 18 al 20. Los judíos, Israel. Luego la invitación se extiende a la gente o los gentiles, del versículo 20 al 23, vamos a leerlo. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La invitación se extiende a toda la gente o a los gentiles. Avanzando en el contexto, Jesús les dice lo que cuesta seguirlo, y más aún cuando vio el rechazo y las prioridades por las cosas de esta vida. Lo leímos ahorita. Entonces por eso vino lo que cuesta seguirlo. Les dice que calculen, que vean si pueden, que lo piensen y que les va a costar. En este contexto, pasemos a lo que nos da a entender las palabras clave de este versículo de estudio. Entonces, tranquilo que esto al final tiene que quedar clarito. Versículo 23, las palabras claves. Convidados, invitar, llamar. Vallados, cerca, barrera, separación. Fuérzalos, constreñir, obligar, persuadir por medio de ruegos, invitaciones, etc. Queda así. Los convidados, invitados o llamados se llenaron de excusas, y ya sabemos quiénes eran estos, y rechazaron la invitación. Entonces le dijo al siervo, ve al otro lado de la cerca. ¿Qué quiere decir esto? Por los vallados. Ve al otro lado de la cerca, barrera o la separación de los judíos o Israel. Al otro lado de la cerca es a donde los no judíos. O sea que aquí fue cuando se extendió la invitación a los gentiles. A los gentiles, y oblígalos, persuádelos, que se constriñan y sientan la necesidad de aceptar la invitación. Ahora yo les voy a leer, creo que es aquí, eso, un ejemplo clarísimo de lo que es fuérzalos a entrar. Primero veamos un comentario de Spurgeon. De modo que si queremos tener muchos pecadores salvos, tenemos que salir de nuestros propios refugios tranquilos
y avanzando en lugares frecuentados, debemos predicar en la calle o en la plaza del mercado o en la plaza del pueblo. Es para todos el mensaje, no solo para los judíos, también se extendió para los gentiles. Debemos saltar el cerco, lo que nos divide de los judíos, irán de los gentiles. Ese fuérzalos a entrar va ligado a constreñir. El ejemplo, aquí tengo ejemplos yo, a ver cuántos puse aquí. Tengo 4 ejemplos. El primero, y es muy bueno porque voy a leérselos, pero más bien resumidito porque es largo. El primer ejemplo, el caso del primer discurso de Pedro. Esto está en Hechos 2. Hechos 2 del 14 al 42. Entonces, pues por obvias razones no se los voy a leer todo, pero sí es importante. Hechos 2 del 14. Dice el primer discurso de Pedro. ¿Y qué empieza él? Poniéndose en pie, varones, habitantes de Jerusalén. Él empieza a decirles que ellos no están ebrios como ellos suponen, porque está temprano, son las 9 de la mañana, que es la hora tercera. Y aquí habla de todo lo que habló Pedro, estas palabras, Jesús Nazareno. Aquí es donde empieza a hablar de Jesús, prodigios, entregado por el determinado consejo. El primer discurso de Pedro habló de Jesucristo, que no permitirás que tu santo vea corrupción, que hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con la presencia de su descendencia. En cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Sepa pues, versículo 36, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces mire que ha venido hablando de todo lo de Jesucristo, toda su obra, toda esa parte. Versículo 37, al oír esto se compungieron. Aquí era donde yo quería llegar. Este constreñir va asociado a compungieron. O sea que ellos por el mensaje de la predicación se compungieron, se constreñieron, ¿qué dice, no? Se afligieron. Aquí habla de otro, vieron la necesidad, se vieron forzados, se vieron obligados. ¿Pero por qué? Por el discurso de Pedro, la predicación del Evangelio, por hablar de Cristo, no forzarlos a entrar con nuestra terquedad, con nuestra cansadera, con ruegos humanos, mejor dicho, con cualquier idea humana y que es inútil. Aquí está hablando desde la predicación del Evangelio, de forzarlos a entrar. Ahora vamos a quedar más claro en ese forzar a entrar. Entonces ellos se compungieron. A través de haber escuchado ese mensaje, ¿cuál fue la pregunta que ellos hicieron? Óigalo bien, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Después de semejante mensaje se compungieron, se constriñeron. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí ve la diferencia? Uno forzar en sus propias fuerzas, a obligar, a cansar, a presionar con nuestras palabras, con nuestra terquedad, a insistir a nuestra manera cuando se trata de predicar el Evangelio, y no de predicárselo varias veces, ya lo vamos a ver. Cuando Pedro dio semejante discurso sobre Jesucristo, se compungieron de corazón. De esto se trata, de que al predicarle se sientan constreñidos, oprimidos y con la necesidad u obligación de Cristo, como lo dice el versículo 37. Esa es la manera. Segundo ejemplo, el caso de Pablo defendiendo su ministerio en 2 Corintios 10, del 1 al 18. Pablo era acusado de carnal, de que hacía las cosas por interés, como lo hace la gente del mundo. Pero él no respondía carnalmente o con tácticas carnales o planes y métodos humanos. Él usaba el poder de Dios bajo la guía del Espíritu Santo, las armas espirituales,
Ante estas acusaciones, Pablo quería cautivar los pensamientos. Se trata de capturar los pensamientos para que escuche con atención, cambien su manera de pensar y así poder hacer que obedezcan el mensaje, se concentren y se salven. Versículo 5 de 2 Corintios 10, para que usted tenga en cuenta eso. ¿De qué se trata? ¿Cómo es la manera de forzarlos a entrar? ¿O de qué está hablando de forzarlos a entrar? El tercer ejemplo, el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5 del 11 al 21. No lo voy a leer por ahora. Usted lo leerá y se dará cuenta si es verdad o mentira. Como nuevas criaturas tenemos este encargo de reconciliar, llevando la palabra o mensaje reconciliador de Cristo. ¿De qué se trata? De que sea como si Dios rogase por medio de nosotros para que se reconcilien con Él. Pero ¿qué nos toca dar? El mensaje de la reconciliación. Eso es todo. El cuarto ejemplo, el caso de Pablo instando al rey Agripa a que crea. Hechos 26 del 24 al 32. Póngale cuidado. Pablo le habla al rey de su vida antigua, le relata su conversión y le habla de Cristo. Se trata de persuadir por medio de la predicación. Versículo 28. ¿Qué dijo el rey Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. ¿Y qué le dijo? Ojalá lo hubiera logrado. Algo así, lo estoy parafraseando. Pero, ¿de qué se trata? Hasta aquí de qué hemos hablado. Del evangelio, del mensaje. Ahora vamos a ver más cosas adelante. Los 4 ejemplos anteriores nos ayudan a entender de qué se trata fuerza lo central. Se trata de que se sientan oprimidos, de cautivar los pensamientos, de que se reconcilien y sean persuadidos, pero por la palabra, por el mensaje del evangelio. El deseo de Dios de forzarlos a entrar es porque es llenar su casa. Forzarlos a entrar es ir a predicar a más gente. Ya se les había hablado a estos, ya se les había hablado a otros que rechazaron. ¿Pero qué pasó? Todavía hay espacio en mi casa. Todavía no se ha llenado mi reino de los que han de creer. Entonces, forzarlos a entrar, ¿qué es? Es ir a predicar a más gente, es ir a más lugares, es que más gente crea. Él quiere que muchos se salven, que se llene su casa, que muchos participen de la gran cena de las bodas del Cordero. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Él quiere. Entonces, si el de acá no creyó, forzar a entrar no se trata de me cree, sino de ir por otros. Este no quiso, vayan de otro. Vaya, hábleles a otros, vaya, haga que otros se constriñan, que otros que así como se compugieron estos, que otros también. ¿Me hago entender hasta ahí? Con todo lo anterior, vamos a ver cuánto nos falta, ya casi acabamos. Con todo lo anterior analizado y estudiado, ¿de qué se trata fuerza lo central? Póngale cuidado para que estemos de acuerdo. No se trata de coger una persona y saturarla. Eso no es fuerza lo central. Y eso es lo que está haciendo mucha gente. Tiene a otros aburridos. Yo conozco muchos casos de eso. Ya me tiene cansado a toda hora, tin. Y está viendo uno algo en la televisión y, mejor dicho, tiene a la gente aburrida. Así hay personas. Yo conozco unos vecinos, en fin. No se trata de coger a una persona y saturarla. No se trata de que cada vez que veamos a alguien que ya le hemos predicado, le volvamos a predicar. De eso no se trata. No se trata de cansar o estresar a alguien. No se trata de eso. No se trata de convencer a la fuerza con presión o señalamiento. Eso es carnalmente. Acuerde que esto es espiritual y es el poder del evangelio el que lo hace. Recuerde que por ahí al principio les dije. Es más, yo lo vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. Se nos ha olvidado de quién es el que convence y quién es el que da el crecimiento. Simplemente llevamos un mensaje. Ese es el mensaje, fuerza lo central. Hay más gente, quiero que mi casa se llene. Háblele el de acá, háblele el de allá. Eso es forzar a entrar. Si ya le predicó, deje que el Espíritu Santo convenza y que el Señor dé el crecimiento a esa semilla. Vaya y predique a otros. Hay muchos que necesitan oír el verdadero mensaje del Evangelio de Jesucristo. Eso es fuerza lo central. Le voy a repetir que es fuerza lo central. Si ya le predicó,
Deje que el Espíritu Santo convenza y que el Señor dé el crecimiento a esa semilla. Vaya y predique a otros. Hay muchos que necesitan oír el verdadero mensaje del Evangelio de Jesucristo. Vayan de otros. Vaya más allá de los límites hasta donde ha ido. Vayan de otros. Busque a otros. Háblele a otros. En sus fuerzas o a su manera carnal o humanamente, nadie va a entrar al reino. Se trata de fe y no de presión. No presione a la gente. No canse. Se va a meter en un problema. Esa no es la manera de que hombres como Juan el Bautista se ganaron los problemas, la cárcel o que le mocharan la cabeza. Él predicó y dijo la verdad. Él no se fue a cansar y aburrir a la gente. Se trata de fe y no de presión. Tal vez lo esté alejando del reino. Tal vez ya no quieren oír ni de Cristo ni de su reino. Porque están hasta aquí. De gente cansona, terca, que ya le han hablado y siguen hablando y siguen y... Uy, no, qué pereza con ustedes. Eso es lo que estamos logrando, porque no entendemos qué es fuerza lo central. Finalizamos con este versículo de Lucas 14:23. Finaliza diciendo el Señor, para que se llene mi casa. Tiene bastante lógica. En la TLA dice, quiero que mi casa se llene. De esto se trata. Que muchos participen en la gran fiesta del reino de Dios. De predicarle a muchos de toda clase. No de quedarse con uno haciendo que crean nuestras fuerzas. Si no acepta la invitación a Cristo, vaya y predique a otros. Eso es fuerza lo central. Vaya, háblele a otros. Todavía queda mucho espacio en mi casa. Quiero que se llene. Son muchos los que necesitan salvarse. No se quede con uno, porque lo está forzando a su manera, no como Dios manda. Ya le predicó a ese, vaya donde otro. Deje que yo soy el que convenzo. Deje que yo le doy crecimiento a la semilla. Vaya y predique a otros. Hábleles de Cristo de tal manera que sientan la necesidad de creer. Mire cómo lo hizo Pedro. De que se salven y entren a la casa, como hizo Pedro en su primer discurso. Esos son ejemplos claros. Eso es forzar a entrar. Forzar es tocar la fibra de su corazón, de su conciencia, de que ellos se constriñan, de que ellos sientan la necesidad de tomar una decisión, de que ellos sientan que necesitan un Salvador, de que ellos entiendan que son pecadores y si se mueren sin Cristo, se van para el infierno. Pero ya le predicó, vayan de otro. Eso es forzar a entrar. Recordemos Mateo 9:37. La mies es mucha, mas los obreros pocos. En la TLA dice, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles la buena noticia. ¿Qué se necesita? Obreros, discípulos, enseñables, que acepten, esto es de Dios, que acepten enseñanzas como estas y no sean de los que no dejan entrar a otros. Personas que están haciendo mal la tarea y muchas personas necesitan oír. Y nos hemos quedado con uno, saturándolo, cansándolo, aburriéndolo hasta que va a abrir la boca para decir, ya me tiene cansado, váyase de aquí. No quiero saber nada de la Biblia, otra vez usted con ese libro, cosas así. Fuérzalo a entrar cuando el Señor dijo, es porque el siervo le dio a conocer pues que estos de acá se llenaron de excusas, de que les predicamos a unos y a otros y todavía hay mucho espacio. Fuércelos a entrar es, vaya más allá, vayan de otros. Ya habló acá, vaya al otro lado del cerco, de los límites, sálgase de las fronteras de Israel y Jerusalén, vaya a los gentiles, háblele a más gente, no se quede con uno, háblele a otros. Se necesitan obreros o discípulos que forcen a entrar predicando las buenas noticias y no hostigando o estresando, predicando. El que no quiere oír qué dijo el Señor, si no son bien recibidos, ¿qué es? Sacúdase los pies. No les dijo, quédese ahí, hermano, y hasta que no le crean, no salga de ahí. O así lo hizo. Seamos honestos con esto y si lo estamos haciendo mal, por la misericordia de Dios, corrijamos esto. No cansemos, no seamos aburridores.
No seamos tan religiosos a la hora de predicar. Seamos como hoy le gusta a la gente. Hábleme claro. Ya lo hizo. Si usted está consciente de que lo hizo bien, no se le olvide. El Espíritu Santo es el que convence y Dios es el que da el crecimiento a esa semilla que usted pueda sembrar de parte de Él. Somos los instrumentos. El mensaje tiene que ser claro y bien trazado para que ellos sientan la necesidad. Yo le lo digo porque en estos días me tocó un personaje mío, pues según esto lo que usted me ha hablado, si yo me muero me voy para el infierno, yo tengo que hacer algo, así me dijo. ¿Eso no es constreñir? Mírelo como debe ser. No me la estoy dando de súper predicador ni nada, pero sí creo que Dios me usa para el mensaje correcto y es breve. No es 1 hora, 2 horas y una persona saturada y bregando a convencerla como no debe ser. Entonces yo espero que haya sido claro qué es fuerza lo central y no lo sigamos haciendo humanamente. Salmo 98:3, Isaías 11:10, Zacarías 14 del 8 al 9, Mateo 21:43, Mateo 22 del 9 al 10, Mateo 28 del 19 al 20, ya conocemos la gran comisión, Hechos 9:15, Hechos 13 del 47 al 48, Hechos 22 del 21 al 22, Hechos 26 del 18 al 20, Hechos 28:28, Efesios 2 del 11 al 22, Colosenses 1:23, Romanos 11 del 13 al 14, Primera de Corintios 9 del 19 al 23, Segunda de Corintios 5 del 11, versículos 11 y 20, Segunda de Corintios 6:1, Colosenses 1:28, Segunda de Timoteo 4:2. Creo que más claro no puede ser. Yo les leo este pedacito otra vez. No se trata de coger una persona y saturarla, no se trata de que cada vez que veamos a alguien que ya le hemos predicado, le volvamos a predicar. No se trata de cansar o estresar a alguien, no se trata de convencer a la fuerza o con presión o señalamiento. Muchos lo están haciendo así y así no es. Eso no es forzar a entrar. Si ya le predicó, deje que el Espíritu Santo convenza y que el Señor dé el crecimiento a esa semilla. Vaya y predique a otros. Hay muchos que necesitan oír el verdadero mensaje del Evangelio de Jesucristo. En sus fuerzas, a su manera, carnal o humanamente, nadie va a entrar al reino. ¿Quién es el que mete? Jesús. ¿De quién debemos hablar? De Cristo. Se trata de fe y no de presionar. Acuérdese, es constreñir, no presionar. Tal vez lo esté alejando del reino, tal vez ya no quiera oír ni de Cristo ni de su reino. Es la predicación. Fuerce, o sea, vaya donde otros, háblele a otros, que el mensaje les hable, que el mensaje los lleve a creer, que crean para que sean parte de mi reino, se llene mi casa, de eso se trata. No les digo más. Creo que de parte de Dios es claro. Cada cristiano tiene un compromiso con este tema, con la predicación. ¿Cómo lo está haciendo? Usted es responsable de que alguien entre o no entre. Obviamente, ¿quién es el que salva? Cristo. Pero ¿a quiénes usa? A nosotros. ¿Cómo llama el ministerio? Reconciliación. Ahí es claro. Por medio de nosotros Él ruega a la gente para que vuelvan a amistad. Gracias por la atención. Dios les bendiga.